Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este último espacio de Expo Camacol en la era digital. Los saludamos esta tarde con la programación de charlas y lanzamientos de productos e innovaciones por parte de nuestros expositores. Les recordamos que esta semana hemos tenido la Rueda de Negocios Nacional e Internacional con aliados como ProColombia, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el Clúster de Hábitat Sostenible. También seguimos con la agenda del encuentro técnico de la construcción hasta el final de esta tarde, y también tenemos el catálogo de productos y servicios para la industria de la construcción, el cual pueden consultar en la página web www.expocamacol.com. Esta ha sido una semana de eventos simultáneos con espacio para la conexión, el conocimiento y los negocios. En este momento le damos la bienvenida a John Hader Céspedes, director comercial de Ventas Nacionales, administrador comercial y de mercadeo, y al ingeniero civil Wilson de Osa Gómez, director nacional de construcciones de la empresa Almacenes e Industrias Roca, quienes hoy estarán a cargo de este espacio con la conferencia Tres claves para la selección y construcción de pisos: baldosa, mármol o granito natural. Adelante, bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación de la Cámara Colombiana de la Construcción en Expo Camacol en la era digital. Adelante. Gracias, Caterine. Buenas tardes. Para Camacol, muchas gracias, y a todos los que nos están viendo en este momento, pues les agradecemos mucho su presencia acá. Esta tarde hemos preparado información muy valiosa para ustedes. Vamos a hablar de la importancia de los pisos en el proyecto y vamos a hablar de por qué los pisos, utilizar pisos en baldosa, mármol o granito natural. Y luego esa parte estará a mi cargo. Y luego el ingeniero Wilson de Osa nos mostrará los tres aspectos que son importantes para la selección y colocación, o las tres claves para la selección y construcción de pisos, que son la selección del material, la planeación y la construcción de los pisos. Entonces, entremos en materia. ¿Cuál es la importancia de los pisos en el proyecto? Digamos que generalmente en un proyecto, si hablamos de un proyecto tipo comercial, los proyectos comerciales tienen dentro de lo que es su global de metros cuadrados de pisos, más o menos la tendencia es que entre un 20 y un 25% del área del proyecto está destinada a pisos de circulaciones, los cuales son sujetos a algún tipo de diseño o a una característica especial en su sistema constructivo. ¿Y por qué hablo de sistema constructivo? Muy importante esa aclaración. Siempre debemos hablar no de materiales, sino de sistemas constructivos, porque el piso o los pisos en general no son solamente lo que vemos por encima. Nosotros vemos o baldosas, o vemos mármoles, o vemos granitos naturales. La definición del material es importante, pero también es más importante el sistema que se utilice en su conjunto para que el piso tenga un buen comportamiento en el tiempo, durabilidad, y sea el tema del mantenimiento muy fácil. Entonces, hablamos del área construida, precisamente como es una cantidad importante en el proyecto, estamos hablando de 20 a 25%, es un multiplicador o un factor multiplicador importante en lo que es el proyecto. Y ahora entramos al tema presupuesto. Digamos que, dado que ya lo vimos en el punto anterior, es un factor multiplicador importante, entonces hay que tener mucho cuidado en el presupuesto. Y el presupuesto va muy ligado al sistema constructivo que se utilice. Digamos que en términos de precios, el material de alguna manera más económico de los materiales que nos ocupan. De ahí hacia arriba están los mármoles y granitos naturales, que entre el uno y el otro puede haber una diferencia entre el 20 y el 40%. ¿Y eso de qué depende? Del tipo de material que se escoja, del tipo de mármol o granito natural, de su procedencia y del sistema. Entonces, aquí en el presupuesto hay que tener en cuenta, y es muy importante hablar de que
se debe buscar el producto que sea más favorable, no económico, más favorable para el proyecto y de sostenibilidad para el proyecto. Viene el tema de conceptualización arquitectónico, que eso tiene que ver con ya la parte de el arquitecto se la juega toda ahí en este tema del concepto, porque los pisos tienen que armonizar con todo lo que es el color, la forma, el diseño, los materiales, el estatus del proyecto, la ubicación. Entonces, dependiendo de todos, el arquitecto va a escoger uno u otro material. Y la funcionalidad, pues estamos hablando en términos de la ubicación, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Si el proyecto está ubicado en una ciudad que está a orillas del mar, hay factores externos como la sal y la arena o la suciedad que puede en sus zapatos. O si el estrato está, el proyecto está en un estrato 6, por ejemplo, tener en cuenta que la gente va a llegar en sus carros, que va a entrar por un parqueadero y va a acceder al centro comercial a pie. Entonces, todos estos son factores que afectan el tema de la funcionalidad del proyecto. Y ahora entramos al término de por qué pisos en baldosa o pisos en mármol. Y aquí es muy importante ver tres factores importantes que nosotros como Roca consideramos que son importantes a la hora de escoger un material de estos. Son materiales que están hechos para durar en el tiempo. Son materiales que ya han sido probados. Nosotros tenemos proyectos que ya tienen 35, 40, 50 años hechos con baldosa y que aún están vigentes. Ejemplo, el aeropuerto José María Córdoba en Río Negro es un proyecto que fue construido en el año 1985. Tiene 35 años de funcionamiento y está en muy buenas condiciones. Entonces, son pisos que ya están probados y que con el tiempo nos han demostrado que con un mantenimiento sencillo, pues tienen muy buena durabilidad y comportamiento. El tema de flexibilidad en el diseño tiene que ver mucho con lo que se puede hacer en cuanto a formas y colores en un proyecto. Resulta que usted puede tener un piso hecho en un solo color y luego con el tiempo quiere ponerle algún diseño o algún cariñito, como se dice. Entonces, ¿qué hacemos? Con una intervención muy simple podemos hacer un piso con diseño. Ese fue el caso, por ejemplo, del centro comercial Unicentro Medellín. Tenía unos pisos planos y con una intervención mínima se hizo una remodelación y se le hicieron unos diseños muy interesantes. El tema de la flexibilidad en el diseño, también por parte de los pisos en baldosa, tienen que ver con que nosotros trabajamos mucho con los arquitectos de la mano para desarrollar colores, formatos, texturas que sean interesantes para el proyecto y que se adecúen a las necesidades del mismo. El tema del mantenimiento ya lo mencioné, son pisos que están probados que con fáciles rutinas de mantenimiento y normales rutinas de mantenimiento podemos conservarlos muy bien en el tiempo. Ahora, para continuar con el tema de los tres aspectos claves y fundamentales que vimos, nuestro compañero, el ingeniero Wilson de Osa, nos va a ya entrar en el tema técnico. Wilson, por favor. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a Camacol por el espacio. Roca quiere compartir esta tarde con ustedes tres aspectos claves que consideramos importantes para la selección de pisos en baldosa, específicamente de mármol y granito natural. Arranquemos con la selección de los materiales. Primero, concepto arquitectónico. Cuando nos referimos a concepto arquitectónico, es la primera etapa del proyecto. El arquitecto y diseñador define texturas, define colores, define formas, define formatos. Basados en eso, entramos un proceso de asesoría a ese diseñador y se deben tener en cuenta en qué parte y en qué zona del proyecto están ubicados esos pisos. Van a estar ubicados en un interior, van a estar ubicados en un área exterior
Ambas tienen consideraciones distintas con respecto a los espesores del material de revestimiento, a la configuración misma del sistema de pisos que se elija, tienen incidencia directa con los colores. Entonces, esa parte de uso exterior o uso interior se hace fundamental a la hora de elegir el material. Hay que tener en cuenta también el tipo de tráfico. Si vamos a tener un tráfico peatonal, un tráfico vehicular, vamos a tener un tráfico mixto o vamos a tener, o qué tipo de exposición va a tener el piso. En cuanto a tipos de exposición, es importante tener en cuenta si está ubicado en zonas muy susceptibles a grasas, por ejemplo, y esto sería un ataque químico. Hay que tener en cuenta si está en zonas de flujo de almacenes de cadena o de tiendas de mercado. Hay que tener en cuenta también si va a estar sometido a lesiones de tipo mecánico, y a esto nos referimos, es si ese tipo de pisos va a estar en zonas de muelle de carga, de centros comerciales, de almacenes de cadena, entre otros, si va a estar ubicado con respecto a ataque químico, laboratorios de farmacéutica, tomas de sangre, etc. Estos factores son fundamentales a la hora de elegir un piso, no solo de baldosa y granito natural, esto aplica incluso para cualquier tipo de piso. Estos elementos que acabamos de analizar tienen que ver con tres aspectos importantes, que son la absorción, la abrasión y la flexión en algunos casos, pero muy importante, fundamental definir en un piso dos propiedades que son la propiedad de absorción y la propiedad de abrasión, que tiene que ver, uno, con durabilidad. Un material con baja abrasión sometido a un tráfico muy pesado se va a deteriorar demasiado rápido y vamos a tener dificultades de funcionamiento en el tiempo. Un piso con una absorción alta sometido a un tráfico intenso y a zonas susceptibles de derrames es un piso que va a estar con el tiempo manchado y va a perder su aspecto estético. Tres aspectos fundamentales a la hora de la elección de un piso en cuanto a materiales. Vamos a otro concepto importante que a veces olvidamos, se llama el periodo de diseño. Esta es una palabrita que nos la robamos de la tecnología de pavimentos y tiene que ver para cuándo queremos los pisos. Y no hay errores en definir pisos que queramos duren 6 meses, duren un año o duren 40 o 50, como es el caso de los pisos de baldosa, los pisos de mármol y los pisos de granito natural. No hay un error en el periodo de diseño. El error grave está en utilizar materiales de periodos de diseño cortos para zonas donde requerimos desempeños o se pretende pisos que duren muchísimo tiempo. Entonces hay que ser consecuentes a la hora de escoger los pisos con respecto a sus periodos de diseño. Cuando estamos hablando de grandes superficies, de almacenes, de cadena, de centros comerciales, de aeropuertos, de instituciones grandes, de colegios y instituciones de salud, normalmente se buscan pisos que perduren en el tiempo. Entonces es ahí donde tiene una calidad fundamental la elección de los pisos, como lo son los pisos de baldosa, mármol y granito natural. Presupuesto, si lo miramos en la diapositiva, está exactamente en la mitad de los puntos. Debe guardar un total equilibrio con todos los elementos. Y en presupuesto, nosotros siempre decimos y siempre recomendamos en esa etapa de especificación a los clientes que el peor error en el presupuesto es una mala elección de los materiales, porque es ahí donde es un desastre total en el presupuesto. Entonces, uno, debe guardar equilibrio con la calidad del material, con las especificaciones del material, con el periodo de diseño, y debe guardar un factor especial y debe guardar importancia relevante cuando se refiere al desempeño de esos pisos en el tiempo. Experiencias y lecciones aprendidas, fundamental. En Roca somos supremamente rigurosos en el cumplimiento de la normativa, pero también somos unos convencidos que el mejor ensayo que se le puede hacer a un piso es su comportamiento en el tiempo. Nosotros nos podemos dar cuenta más allá de un ensayo, si un piso lleva 20, 30 años de instalado en buenas condiciones, cómo está con respecto a manchas, cómo está con respecto a desgaste. Importantísimo, es decir, respaldo de ese proveedor, cómo está ese piso, si han habido que hacer reparaciones de algún tipo, ese material se consigue o no para hacer esa reparación. Concepto absolutamente fundamental a la hora de tomar una decisión. Sistema constructivo, John Hader lo decía al inicio de la charla. Los pisos no son un elemento aislado dentro de la edificación, los pisos hacen parte del sistema de la edificación y se deben tratar. En Roca lo llamamos ingeniería de acabados, se les debe hacer ingeniería a su proceso completo y arrancan desde el soporte hasta la capa de sacrificio o capa de desgaste o capa de recubrimiento, que es lo que realmente vemos, y es el punto donde está la baldosa, es el punto donde está el granito o es el punto donde está el mármol, que es lo que realmente vemos. Pero debajo de esos elementos hay gran ingeniería, hay un proceso importante que hay que tener en cuenta, porque en Roca somos absolutamente cuidadosos
con la etapa de diseño y asesoría a la hora de elegir el sistema más adecuado. En el mundo hay dos, normalmente en un sistema adherido o no adherido de pisos, ambos son buenos, ambos se pueden utilizar dependiendo de las condiciones de la edificación, de las condiciones de la estructura y varios aspectos adicionales que hay que tener en cuenta a la hora de elegir ese sistema constructivo. Importante, el sistema constructivo incluso hay que tenerlo en cuenta desde esa selección, desde esas primeras etapas. Por ejemplo, si son zonas de exteriores y se requieren pendientes en terrazas, esas pendientes tienen que quedar planeadas desde la etapa de la estructura y la misma conformación de la losa, para evitar problemas de niveles que generan emposamientos y deterioros en los pisos en el tiempo. Mantenimiento, lo decía John Hall. Este es un tema que muchas veces se trasciende la etapa constructiva del proyecto y lo dejamos a un lado muchas veces como problemática de la persona que opera el centro comercial. Cuando hablamos de pisos que queremos perduren en el tiempo, como son los de mármol, baldosa y granito natural, que se escogen para periodos de diseño largos, más de 30, 40 años, en condiciones normales de uso, ese mantenimiento es fundamental. ¿En función de qué? En función del costo, en función de las reparaciones que se puede hacer y en función del aseo, que son dos condiciones distintas. Una cosa es aseo y una cosa es mantenimiento. Aseo es una rutina diaria de la empresa, mantenimiento es un tema de conservación de apariencia del piso en el tiempo. Estos son los puntos que consideramos fundamentales en esta primera etapa que se llama selección de los materiales. Continuemos con el siguiente punto. Planeación. En el momento que tengamos toda esa etapa anterior, ya tenemos los pisos definidos, tenemos espesores definidos, tenemos sistemas definidos, tenemos procesos claros, tenemos colores definidos al espacio, tenemos las texturas definidas, todas fueron aprobadas por el arquitecto. Entonces nos vamos a una etapa que se llama la planeación de ese proyecto que arranca con consignar en unos planos esa información detallada. Hay que tener conciencia que los pisos tienen y deben tener planos. Los pisos no se construyen con render. El render es una herramienta muy importante en la primera etapa del proyecto, en esa etapa de conceptualización arquitectónica. Pero ya en esta etapa donde estamos cercanos al proceso constructivo, el tema de los planos es fundamental. Algunos hemos tenido la experiencia de iniciar la construcción de los pisos sin tener planos detallados y se vuelve realmente un caos. Entonces esa parte es fundamental. Esos diseños deben tener perfectamente claro lo que son secciones, lo que son colores, lo que son el tipo de observaciones que se van a tener en cuanto a calidades y tipo de elementos de pega, espesores de material de sacrificio, material de revestimiento, tipo de granito, mármol, material que se va a utilizar, todas las opciones, todas las descripciones y observaciones que sean necesarias para evitar errores a la hora de la construcción juntas. Digamos lo que son la vida de un piso. En Roca entregamos estas juntas como un valor agregado a nuestros clientes cuando nos aprueban los proyectos para construcción. Y aquí hay que tener en cuenta un factor muy importante y es el tema de espesores del sistema, ubicación interior o exterior, tipo de flexiones que se tienen que tener, tipo de material se encoge, se alarga, tipo de elemento de pega, cómo se adhiere al soporte y digamos lo que este tipo de juntas todas deben ser, las manejamos en Roca con una revisión externa para garantizar de que no tenemos pues el número de errores, las posibilidades de errores baja. Hacemos una revisión con un profesional externo que hace el chequeo a ese diseño de juntas porque le damos una preponderancia muy especial en el comportamiento de los pisos en el tiempo. Programación de obra, importante. Programación y logística, vamos a hablar de estos dos temas al mismo tiempo. La mayoría de estos materiales son importados cuando hablamos de granitos y mármoles. Cuando hablamos de baldosa, pues tenemos producción local. Pero la baldosa, aún si tenemos producción local, es muy importante pedirla a tiempo. Las baldosas deben estar perfectamente estabilizadas a la hora de enviarse a la obra. No se debe mandar a la obra baldosas sin las edades de estabilización, que deben estar por encima de los 15, 20 días aproximadamente de estabilización, dependiendo del tipo de baldosa. Cuando se trata de mármoles importados, es importante tener en cuenta que hay importaciones que si vienen de la India se demoran 120 días, que si vienen de la China 90, de España algo cercano a 60, y eso es importantísimo definirlo a la hora de saber qué disponibilidad vamos a tener y cómo vamos a manejar ese material en la obra, cómo va a ser la logística, cómo va a ser la llegada y si tenemos disponibilidad de ese material.
la secuencia del proceso constructivo, cuántos de esos contenedores deben llegar y cuánto tiempo hay que tenerlo planeado para evitar atrasos que se puedan presentar en la obra. Eso tiene que ver muy específicamente con términos como son los de programación y logística. En cuanto a diseños técnicos, están mandados a recoger, echar los pisos en las obras con cemento y pigmentos hechos a gusto del mejor oficial. No, señores. Los pisos, en los pisos las lechadas se diseñan, los pegantes se diseñan acorde con las normas, algunas nacionales, otras internacionales, los pegantes se diseñan y se deben pedir y solicitar fichas técnicas de cada uno de sus materiales. Se deben hacer un plan de diseño de ensayos que verifiquen que los materiales que estamos instalando en la obra cumplen con toda la normativa. No es posible, lo decía al inicio de la charla, que en un rubro que representa un factor importante en plata, en el presupuesto de la obra, no nos podemos dar el lujo bajo ninguna circunstancia de cometer errores. Hay que disminuir el número de errores que se puedan cometer en la obra y para eso hay que tener un plan de diseños absolutamente claro. Otra situación importante a definir en esa etapa de planeación, si se escogen materiales en algún momento que no han sido utilizados, que son materiales nuevos, esos materiales se deben hacer módulos de prueba, se debe chequear en condiciones de tráfico similares a las que se van a utilizar en la obra, perdón, no, más bien en el proyecto como tal, en la etapa de uso, simular esas condiciones para verificar su comportamiento, muy especialmente cuando se habla de granitos naturales y mármoles específicamente. En la baldosa, de pronto el comportamiento es mucho más conocido. Ahí damos una preponderancia muy especial en roca a las lecciones aprendidas, como le decíamos ahorita, y el mejor ensayo que se le puede practicar a un piso es su desempeño y su comportamiento en el tiempo. Entonces, esos diseños técnicos, así como la parte de una estructura como tal, hay que hacerle un plan de ensayos y hay que hacerle un riguroso control de calidad, y los pisos como tal dentro de la edificación requieren de ese mismo plan de ensayos y de ese mismo rigor en la construcción, porque representan, vuelvo y lo repito, un rubro importante en el presupuesto, un rubro importante en la etapa de mantenimiento del proyecto. Continuemos con la siguiente diapositiva. En la etapa de construcción, el orden, el aseo y la seguridad y salud en el trabajo son absolutamente fundamentales a la hora de un buen desempeño y de una buena ejecución de obra. Somos convencidos que ninguna actividad se puede hacer y se puede ejecutar si esa actividad está ejecutándose en condiciones inseguras o en condiciones inapropiadas de orden y en aseo. El personal capacitado es absolutamente fundamental en la ejecución del trabajo. Normalmente, aquí estamos hablando de pisos costosos, de sistemas costosos, que no tienen ningún sentido si hicimos un excelente proceso de selección de material, si hicimos una excelente planeación, pero no tenemos personal capacitado en la obra para ejecutar la actividad, porque entonces todo el elemento anterior lo vamos a perder en la etapa de ejecución y no vamos a terminar nunca un buen piso si lo que se hace hoy hay que demorarlo al día siguiente porque tenemos problemas de calidad con la mano de obra. En esa parte, la elección del contratista que se debe tener en la obra es absolutamente determinante en el buen comportamiento de un piso en baldosa, mármol o granito natural, considerados pisos de largos periodos de diseño. Control de calidad. Durante la ejecución de la obra hay que prestar especial cuidado a algunos tips que les vamos a contar en este momento. La adherencia en un piso, absolutamente fundamental. Hay un chequeo en el mercado normal, chequeos de adherencia al día siguiente de la instalación, golpeando las piezas a mirar cuáles tienen problemas de resonancia. Ese es un tema, digamos, nosotros llamamos un ensayo destructivo, en lo que hemos desarrollado acorde con las recomendaciones de entidades internacionales como la TSNA y el MIA, y que es mucho mejor estar haciendo chequeos constantes, diciéndole a cada oficial, levántenme piezas 3, 4, 5 veces en el día y verificar que la adherencia de la pieza sobre el soporte sea una adherencia absoluta y total, especialmente en los 4 bordes. Eso garantiza que al día siguiente no tengamos que estar demoliendo piezas porque tienen problemas de adherencia. El mezclado de las piedras naturales ayuda a mejorar la inevitable diferencia en tonalidad que una piedra puede tener con respecto a la otra. Pegantes blancos siempre que requerimos el uso de mármoles en pisos o en enchapes. En este caso nos estamos refiriendo específicamente a pisos cuando tenemos pisos de colores blancos, mármoles de colores blancos o granitos de colores blancos. Siempre se deben utilizar pegantes blancos para evitar
que el color gris del pegante se traslade a la superficie del piso. Las separaciones de plaquetas mínimos debe ser de 2 milímetros según las normas internacionales. Cuando hablamos de baldosa debe estar perfectamente separada por lotes, es completamente opuesto a lo que ocurre con las piedras naturales, específicamente los mármoles y los granitos. Eso siempre se mezclará, las baldosas siempre tendrán que estar separadas por lotes, nunca se deberán mojar en la obra, nunca las obras para instalación de este tipo de pisos deberán estar sometidas a la acción de la intemperie si estamos hablando de pisos de interiores. Nunca se deben embeber dentro de los pisos tuberías, son inductoras siempre de eventuales fisuraciones. Debemos cumplir el plan de ensayos que verificamos y definimos desde la etapa de planeación anterior. Y un tema fundamental, hay que hacer chequeos constantes de la conformación de las juntas, si son elásticas, si son juntas rígidas, dependiendo del material, en cuanto a su forma, profundidad y espesor. Son aspectos que hay que tener en cuenta siempre a la hora de instalación, Yo le pediría a Jade, si nos devolvemos a la primera diapositiva, que quiero contarles algo que tiene que ver como con un resumen de esta parte y tiene que ver como con esa selección de materiales, con ese proceso de planeación y que tiene que ver con esa etapa de construcción, y se explicará algo en esta imagen. Esto es el aeropuerto José María de Córdoba en Medellín, muy conocido por todos. Es un aeropuerto que tiene, lo decía Jader, algo cercano a 35, 40 años de haberse construido. Está conformado por unos pisos en baldosa y unos terrazos fundidos en sitio. Además de eso, en la conformación tiene un domo que permite el ingreso de luz totalmente al piso y solo. Es una condición adicional que atentaría, sin un buen diseño, a que el piso estuviera en este momento deteriorado después de algo cercano a 35 o 40 años de uso. Una cifra importante con respecto a la elección de un buen material, y es donde hablamos en Roca de las experiencias de comportamiento de pisos en el tiempo. Entonces, cuando uno tiene una obra como esta, que lleva más de 35 años de construida, que tiene un tráfico de viajeros cercano a 7 millones de viajeros por año, circulando con maletas, con llantas por ese piso y transitando por unos pisos de estos, que ha estado sometido en los últimos años a más de 2 reformas y que aún después de esas 2 reformas se pudo conservar en la misma conceptualización arquitectónica que quiso conservar el arquitecto en las reformas, porque el proveedor inicial de esos pisos, los materiales con sus pisos aún están vigentes y se pudo construir y hacer esa reparación, ese mantenimiento, esa ampliación con esos mismos materiales. Es muy importante a la hora de elegir un material. ¿Qué hubiera pasado cuando uno en una obra de esta magnitud, normalmente estas obras institucionales todas están por encima de los 30, 40 mil metros, 20 mil metros cuadrados, pensamos en hacer una reparación a los 2 años, a los 3 años, a los 10 años, y ya los materiales no existen, ya los materiales no se consiguen, entonces hay que hacer intervenciones más grandes porque es que definitivamente ya pasaron de moda o es que ya definitivamente no aplican. Entonces esa parte es muy importante a la hora de escoger un piso, sobre todo si estamos hablando de pisos de periodos de diseños largos, porque si estamos hablando, que también es perfectamente válido, de una tienda de ropa donde queremos cambiar los pisos y los queremos cambiar acorde con la tendencia de la moda y queremos cambiarlos cada 6 meses, cada 7 meses, eso es otro concepto y que es perfectamente válido y se pueden cambiar a los 6 meses, a los 7 meses, a los 8, de acorde con ese periodo de diseño que se haya elegido. Estos pisos, para hacernos una idea como a dónde están ubicados y una idea en su durabilidad y desempeño en el tiempo, hablemos de otro ícono en Medellín que se llama el edificio de empresas públicas, un edificio hecho por Roca, en la mitad de la década de los 90, todo el acceso está hecho en granito natural, un granito natural flameado, está en perfectas condiciones, después de un tiempo significativo de uso, aproximadamente 25, 30 años de uso. Hablemos del aeropuerto Barajas en Madrid, España, es un aeropuerto de más de 50 millones de viajeros al año, está hecho en mármol. Hablemos de otro ícono como edificio en el mundo, es el Museo del Louvre en París, con una cifra cercana a 8 millones de visitantes en el año, tiene un crema marfil 40x60 en perfectas condiciones. Entonces vamos para ubicarnos a dónde están estos pisos, por qué se utilizan en el mundo y porque hacen parte de esos edificios que son íconos en el mundo, donde están sometidos a condiciones de tráfico altas, donde están sometidos a condiciones de tráfico también muy alto y que también se conservan en muy buenas condiciones. El aeropuerto de Barajas está en perfectas condiciones, sin hablar del Museo del Louvre como tal. Si miramos esta diapositiva número 2, la imagen de la diapositiva número 2, estamos hablando cómo es esa distribución de las juntas. Es un plano donde miramos que está perfectamente acotado, tiene las juntas de diseño,
está pues por aquí como el loguito de la compañía porque es un plano de diseño nuestro, son diseños nuestros todos. El diseño estructural, obviamente pues el tema de diseño arquitectónico sí es el arquitecto quien diseñó en su momento. En la parte de observaciones aparecen todas las observaciones de diseño, lo entregamos a la obra, se socializa con el arquitecto, se discute con el arquitecto y se entrega con todo el compromiso y con toda la garantía de funcionamiento del piso en el tiempo. Entonces, los elementos que queríamos compartirle. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por el tiempo que nos han dedicado. Les doy la palabra a Jade para que continúe con la presentación. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Wilson. Perfecto. Entonces, aquí lo que vimos fue una visión muy general de lo que son todos los aspectos técnicos a tener en cuenta cuando hablamos de un sistema constructivo de pisos. Insistimos, en Roca somos muy insistentes en este tema. Los pisos no son solo el material que vemos por encima, no son una cerámica, no son un granito natural, un mármol, una baldosa. Es todo el sistema constructivo que hay detrás de ese piso que ves y que tiene unas implicaciones técnicas, pues como vimos con el ingeniero Wilson, bastante complejas y que en Roca nos hemos convertido en expertos en el manejo de estos materiales. Aquí les queremos mostrar algunos de los proyectos, digamos, más representativos. Acá en la ciudad de Medellín está, por ejemplo, el Centro Comercial El Tesoro. El Centro Comercial El Tesoro es un proyecto que se ha hecho por etapas. Ahorita terminamos, esta es la quinta etapa. Y en toda su ejecución hemos estado presentes con una mezcla de materiales muy interesante. Aquí les quiero mostrar, aquí en la foto se ve un mármol que es el Royal Beta con nuestras baldosas combinadas en colores. Tiene una ventaja muy importante el poner mármol y baldosas en un solo espacio porque son materiales que se dejan pulir y brillar en obra. Entonces, eso hace que tenga una característica de cero juntas en cuanto a cero tropezones, perdón, juntas sí las hay, pero cero tropezones porque pulimos y brillamos la superficie, entonces no encontramos las juntas que encontramos en otros materiales como porcelanatos o cerámicos o granitos naturales, que a diferencia de los mármoles y las baldosas, no se pueden pulir y brillar en obra con máquinas para dejarlos totalmente lisos. Proyectos en exteriores bastante grandes e importantes. Colegio Pies Descalzos en Barranquilla es un proyecto que tiene bastante área en pisos para exteriores, en baldosa de granito. Centro Comercial Santa Fe en Bogotá, Centro Comercial Estación. Estos son solo algunos de los proyectos que hemos ejecutado, todos con pisos en baldosa. Esta foto es muy interesante porque pues aquí queremos hacer énfasis en que tradicionalmente en las gradas o peldaños de escaleras se han usado granito fundido en sitio. Nosotros en Roca hemos evolucionado un poquito más adelante y ya no hacemos pisos en escaleras fundidos en sitio, sino que desarrollamos un producto que se llama Pietrato, es un prefabricado que nos permite hacer este o cualquier elemento como complemento arquitectónico prefabricado, evitándonos tiempos largos de ejecución en obra y con la ventaja de que no tenemos toda esa suciedad en el proyecto de la pulida y la brillada tradicionalmente es de unas escaleras pulidas y brilladas. Entonces, esto es una ventaja muy importante en cuanto a tiempos y en cuanto a construcción. Un excelente ejemplo de un piso en granito natural muy bien conservado es el Centro Comercial Unicentro Bogotá, donde participamos en la remodelación en el año 2008 a 2010, un proyecto de una cantidad muy considerable de pisos y que está pues en muy buenas condiciones. Y esto es un proyecto en mármol en Barranquilla. Son algunos de los proyectos que queremos mostrar, que les queríamos mostrar de los cantidad de proyectos que hemos hecho. Y que son de alguna manera una vitrina muy importante para nosotros. No sé si Caterine nos quiera contar si hay alguna inquietud, si hay preguntas que quieran que resolvamos. Igual aquí están nuestros datos de contacto. Nos pueden escribir a mi correo electrónico, ahí está mi número celular, o nos pueden consultar en nuestra página roca.com.co.
y pues estamos abiertos a atender todos sus requerimientos o sus inquietudes. Y bueno, pues no sé si hay alguna inquietud, Caterine, que quieras que resolvamos. Johaer, no hay ninguna pregunta en el chat en este momento. Todavía tenemos tiempito, podemos hablar. Si ustedes quieren profundizar más en algún tema, lo podemos hacer. Tenemos 9 minuticos más. Ah, bueno, perfecto. Wilson, ¿quieres que hablemos de algún tema para complementar? Sí, hay un tema especial a tener en cuenta en este tipo de pisos y es sobre todo lo que son mármoles a la hora de la escogencia del material. Los mármoles podemos tener, y hay una gran clasificación entre mármoles que pueden ser de uso interior, uso exterior y uso de enchape. Hay que tener especial cuidado a la hora de la selección, porque si elegimos un material de enchape para colocar en un piso, cuando nos referimos a mármoles, vamos a tener un desastre total, que sus durezas pueden ser absolutamente distintas y vamos a tener materiales que con el tiempo se van a empezar a desgastar y van a empezar a tener una serie de porosidad que va a deslucir el comportamiento del piso. Si tenemos esos mármoles con ese tipo de porosidad y lo tenemos en un exterior, lo que va a propiciar en ese exterior es un tema de eventuales lesiones biológicas, es decir, vamos a empezar a tener presencia de material vegetal en esos sitios, van a crecer plantas y son áreas que nos van a quedar, se van a deteriorar con mucha facilidad. Entonces, en ese tema, a la hora de escoger específicamente lo que tiene que ver con mármoles, hay que tener un especial cuidado con el tema de dureza y con el tema de lo que les contaba al inicio del encuentro, el tema de las absorciones. Igual con el tema de colores en baldosa. Algunos colores muy intensos en la baldosa no se deben utilizar en la parte de exteriores, porque esos colores muy intensos en exteriores se pueden degradar con el tiempo. Por ejemplo, colores violeta, morados intensos, si están en una condición de exterior, se pueden deteriorar con facilidad. Además que la eflorescencia en tonalidades oscuras puede ser muchísimo más evidente cuando hablamos de uso exterior. Los granitos naturales como tal, también hay que tener especial cuidado con su selección. Si bien es cierto, perteneces a una gama de materiales de una dureza bastante importante, hay que tener en cuenta el tipo de color y el tipo de textura y el tipo de apariencia. Es muy posible que colores oscuros mate en zonas de mucha circulación o susceptibles a tráfico demasiado alto se puedan ver sucios con mucha facilidad, y eso no es para nada deseable en el comportamiento del piso en el tiempo. Para hablar de baldosa, también hay que tener en cuenta que baldosas también de tonos demasiado oscuros en zonas demasiado tráfico también incrementan y hacen que se pueda no desgastar la baldosa, sino ensuciarse con mayor facilidad. A la hora, un tema que tiene que ver mucho con la parte económica, es el comportamiento como el sistema de pisos en el tiempo. Es muy posible que uno logre encontrar pisos para interior o uso exterior en granito, en mármol o baldosa, pero a la hora de hacer una evaluación económica de lo mejor para el proyecto, es posible que la baldosa tenga ahí una condición muy especial, porque podemos tener pisos de baldosa a unas condiciones de presupuesto mucho más económicas de lo que puede ser un mármol o un granito natural, y de comportamientos absolutamente similares verificados en los proyectos que tenemos. Con respecto a los materiales, hay veces que no solo para los pisos en baldosa, sino para nivelaciones de porcelanato, nivelaciones de cerámica, en los proyectos dejamos la elección de sus materiales como si fueran materiales de segundo nivel o materiales que se pueden usar de cualquier tipo. No, las morteros de nivelación se diseñan en la obra, se diseñan para la construcción de mármoles, para la construcción de baldosa o para la construcción de granitos, y el cuidado de los materiales debe ser exactamente el mismo que tenemos para la selección y controles de calidad del material que se usa en las estructuras, porque la incidencia de una postventa en un piso, en un área tan significativa de un mal comportamiento, es absolutamente determinante en la parte presupuestal, y muy traumática su reparación después de que el proyecto ya está ejecutado. Entonces son aspectos muy importantes que se deben tener en cuenta a la hora de elegir un piso, sobre todo que es muy posible que el área total de un centro comercial construida, el 20-25% del área construida, sin incluir los parqueaderos, solo del área de centro comercial, estamos hablando que puede haber la incidencia de estas zonas de circulación, puede estar cercanas al 20-25% del área total del centro comercial, sin incluir parqueaderos. Por ejemplo, para hacer un ejemplo y entender un poquito de la magnitud de un sistema de pisos de estos, están hechas con este tipo de pisos, entonces el factor multiplicador en cuanto a presupuestos es muy alto, y en cuanto
a una mala elección en el material también puede ser determinante en un comportamiento no deseado de los pisos en el tiempo. Nosotros somos muy reiterativos en el tema de experiencias en el funcionamiento, porque definitivamente uno puede que un material cumpla la norma de laboratorio, cumpla la condición de absorción, la condición de impacto, y cumpla con una norma nacional o internacional, pero no se ha instalado, y entonces se instala como nuevo, y es posible que las condiciones de exposición a tráfico, las condiciones de exposición química, y todo este tipo de variables que hay que tener en cuenta sean distintas, por ejemplo, en Colombia, a las que se puedan presentar en los Estados Unidos, a las que se puedan presentar en Australia, a las que se puedan presentar en Canadá. Entonces, a la hora de elegir un piso es muy importante esas lecciones aprendidas, buscar esos sitios donde esa combinación de pisos o varias combinaciones de materiales, específicamente estos que nos ocupan hablar la tarde de hoy, ya haya sido chequeado, porque quien vaya a estar encargado y quien vaya a estar pendiente del mantenimiento y sostenimiento de estos elementos en el tiempo va a estar tranquilo con que esa decisión de la elección en ese tipo de pisos va a perdurar en el tiempo. Entonces, esa parte le damos una preponderancia muy especial en el momento de la elección de los materiales. No sé, Jade, si tienes algo adicional que decir. Yo podría terminar en ese punto. Quisiéramos profundizar en muchos temas más, pero digámosle que cada uno de esos elementos que, lo repito nuevamente, no solo aplica para la elección de un piso en baldosa, algunos de esos elementos que le acabamos de contar aplican para la elección de cualquier tipo de piso, muy enfocados hoy al tema de baldosa, muy enfocados al tema hoy de mármoles, muy enfocado al tema hoy de granitos. Pues si quisiéramos profundizar, había mucho que profundizar en cada uno de esos temas, pero por cuestiones de tiempo queremos dar como un brochazo inicial y un tema somero de los factores que hay que tener en cuenta, John Hall. Bueno, yo quiero terminar haciendo énfasis en algo. Cuando nosotros nos sentamos y hablamos con los arquitectos, muchas veces nos insisten mucho en el tema de los formatos. En Roca tenemos diferentes formatos en cuanto a un piso en baldosa. Nosotros en Roca manejamos formatos 30-30, 40-40, 30x60, hexagonales, en fin. Nosotros, como se los mencioné al principio, estamos abiertos a trabajar de la mano de los arquitectos para llegar a colores y formatos que sean adecuados al proyecto. Sin embargo, si uno se pone a ver, hay proyectos que el formato pasa a ser o a estar en un segundo plano por la forma en que se maneje el diseño del proyecto. Entonces, muchas veces, si hay un muy buen manejo de la junta, de las juntas entre baldosas, si hay un muy buen manejo de las juntas de dilatación, entonces ahí podemos tener una disminución en el tema del formato o un manejo del formato. Señor, me dicen que hay preguntas. Exactamente. ¿Qué pregunta tenemos? Caterine. Hay una pregunta, pero solamente tenemos un minutico más para responderla. ¿Hay alguna norma que rija la instalación de pisos respecto a sus tonalidades y zonas en cuanto a la circulación? Realmente existen en el mercado varias normas que rigen la construcción o más que todo los materiales, las propiedades de los materiales en cuanto a granitos y mármoles, que son piedras naturales. Están las normas ASTM. Con respecto a lo que es baldosa, está la norma NTC 2849, en la cual está dispuesta toda la normativa que tiene que ver con respecto al comportamiento, selección, colocación de los materiales. Entonces es la norma de referencia de la NTC 2849 para pisos de baldosa, para piedras naturales. Tenemos las normas NTC ACTM, que son la C97, C99, C568, 6615, como las que pueden ser de referencia. Correcto, muy bien. Igual aquí están nuestros datos de contacto. Nos pueden enviar sus preguntas o contactar por medio del número celular. Cualquier inquietud que tengan, estamos abiertos a atenderla en cualquier momento. Bueno, a John Hader y a Wilson, mil gracias por acompañarnos en Expo Camacol en la era digital. A todas las personas que se han conectado, mil gracias por aceptar esta invitación de Camacol. Y los invitamos a nuestra próxima charla en esta misma sala, cuyo tema es la baldosa hidráulica, historia, arte y tradición, hechos, pasión.
a cargo de Sebastián Sierra de la empresa Mosaicos Bien de IDEO. A ustedes de nuevo 1000 gracias por acompañarnos. Los invitamos también a seguirnos en redes sociales como Ferias Camacol. Muchas gracias y los esperamos en toda nuestra programación académica. Hasta luego. Gracias. Gracias.